Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar a propósito de la determinación de la autoridad sanitaria para permanecer en fase 2 hasta el 4 de enero, eso para toda la región metropolitana, y además también la preocupación que ha existido por las aglomeraciones en las compras navideñas. Ayer vimos extensas filas, larguísimas filas, incluso algunos centros comerciales que tuvieron que ser cerrados por el aforo que tenían, que fue ampliamente sobrepasado. Ayer la imagen del Costanera Center, por ejemplo, en algún momento del día era impresionante. Vamos a conversar de aquello con Manuel Melero, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muy buenos días nuevamente. No nos veíamos hace algunas semanas. No ha mejorado tanto la situación, lamentablemente es todo lo contrario. Quiero conocer tu visión respecto al decreto que realiza la autoridad sanitaria, tanto de adelantar el toque de queda como de permanecer en fase 2 hasta el 4 de enero. Buenos días, Humberto. Me han pedido ahí del canal que me saque la mascarilla porque se oye muy mal con ella puesta y además no hay nadie a mi alrededor, así que sí, manteniendo el distanciamiento no hay problema. Voy a proceder a sacarme. Sí, no hay problema. Eso, perfecto. Sí. Muchas gracias. Contestando tu pregunta, Humberto, de nada. Bueno, el comercio se ha ido adaptando con mucha acuciosidad, de manera muy profesional a estas nuevas circunstancias de pandemia, a este retroceso, como dices tú, a la fase 2 que nos pegó mal porque era justamente el cierre de los fines de semana previo a la Navidad. Y entonces el llamado fue a extender los horarios, a que el público no se aglomerara. Estamos en una época particularmente sensible en materia de afluencia de público a los comercios. Es la época del año que el comercio más vende, históricamente, bien lo sabemos. Entonces, bueno, hemos tenido que adaptarnos a estas circunstancias de COVID-19 para seguir con nuestra campaña de la Navidad segura, de que no se propague el contagio y menos en nuestros establecimientos, de resguardar los protocolos sanitarios. Esto se ha hecho, esto que dices tú en la introducción de esta conversación sobre los cierres ayer de algunos establecimientos porque llegaron a su aforo máximo, habla bien de que los protocolos de seguridad y de sanidad están funcionando adecuadamente. Esto es lo que estamos, es una época difícil de manejar. Recordemos que la autoridad cerró los fines de semana los establecimientos comerciales, eso hizo que el público se concentrara en la semana, extendimos los horarios, el público ha sido muy sabio en seguir nuestros lineamientos de comprar más temprano. Leí hoy día cifras, Humberto, de que históricamente la afluencia de público a los establecimientos comerciales era a partir del mediodía. Hoy la gente está en un 30% comprando desde las 9 de la mañana. Eso está bien porque evitamos las aglomeraciones. Pero es una época particularmente sensible en esta materia, no se puede decir lo contrario. Y respecto al toque de queda que se adelanta a las 10 de la noche, ¿te parece una buena medida? Bueno, nosotros como gremio venimos hace tiempo diciendo lo contrario, Humberto, que es que el toque de queda se elimine o se reduzca considerablemente. Sobre esa base, la autoridad acogió nuestras peticiones en el pasado no tan lejano y lo prorrogó hasta lo inició o lo extendió a partir de las 12 de la noche. Recordemos que antes era a las 10 de la noche. Entonces eso fue una buena medida. Hoy día estamos retrocediendo como en las fases y en los confinamientos también en la extensión del toque de queda. Desde el punto de vista sanitario, yo supongo que es una buena medida, quiero creerlo. Desde el punto de vista de nuestra operación como comercio, como servicio y turismo, es una mala noticia, igual que cuando nos dicen, oiga, pasaron a fase 2 y no van a poder abrir los fines de semana ni los festivos. Claro que es una mala noticia. Esto del toque de queda tan temprano evidentemente entorpece las actividades de restaurantes, del turismo, de la gastronomía y del comercio y de la logística, Humberto. Por supuesto que no nos gusta, pero bueno, la autoridad sanitaria se supone que sabe lo que está haciendo en esta materia y yo no voy a discutir esta medida. Nosotros hemos pedido lo contrario, pero ellos toman las decisiones. ¿Cuál es el llamado que hacen a puertas de la Navidad, Manuel? Ayer veíamos imágenes que nos llamaban mucho la atención. Y ojo, aquí no solamente estamos hablando del comercio, del gran comercio, ¿no? Veíamos el viernes, por ejemplo, la imagen de la calle Meix y era impresionante. Es como si no estuviéramos en pandemia y nada pasara. Uno entiende que se acerca la Navidad, pero la verdad es que eran muchísimas las personas. Ayer, en la pasarela que une Providencia o Luis Tello Ojea, más bien dicho, con el Costanera Center, la cantidad de personas que había era impresionante. O sea, llama la atención y ahí también se entiende en parte las medidas que ha tomado la autoridad, ¿no? Sí, pues, hay que consignar el fenómeno, Humberto, de que hay mucho dinero en la economía. Ha habido mucha
giro de los fondos de las AFP, este segundo giro, el primer giro. Hay muchos planes de fomento impulsados por el gobierno que han dado liquidez a la economía. La gente ha estado absteniéndose de consumir porque ha estado confinada, entonces ha tenido recursos disponibles. Entonces todos estos factores, unidos a la Navidad, que es la época del año que la gente más consume, más va a los comercios, más este poder adquisitivo temporal que está en las manos de los consumidores, la gente se ha arrebatado en los establecimientos comerciales, se ha ido a las calles a hacer este consumo, tanto en el comercio formal, y ese es el primer llamado, Humberto, a que hagan sus compras en el comercio formal, no en los informales, porque ahí hay mucho más riesgo sanitario, hay menos garantía para los consumidores, es un peligro para las personas hacer sus consumos en esos comercios. Pero bueno, este es un fenómeno que estamos viviendo hace rato, el de la informalidad. Nosotros como Cámara lo hemos condenado y el llamado a la gente es a evitarlo. Ahora, aquí hay también un doble riesgo. Por un lado está, es cierto, la informalidad y la aglomeración de personas, pero por otro lado también hay personal médico, incluso doctores, que no han recomendado y dicen que no es recomendable ir a los centros comerciales precisamente porque son lugares cerrados y la posibilidad de contagio es mucho mayor a la de un lugar abierto, por ejemplo. Qué sé yo, ir a hacer deporte a una plaza tiene menos o reviste menos peligro que ir a meterse a una tienda a comprar un mall, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que en lugares cerrados hay mayor riesgo de contagio. Mira tú lo que se dispuso, por ejemplo, con el caso de los restaurantes. Se les permitió funcionar en fase 2 en las terrazas, no así al interior de los mismos. Hay un riesgo evidente mayor en lugares cerrados, eso no lo vamos a discutir, pero por lo mismo los que están en lugares cerrados, aquellos comercios que funcionan de esa manera, toman las providencias del caso para que haya esto que estamos hablando, los aforos, los distanciamientos sociales, la desinfección de las personas, el uso de mascarilla, entonces a fin de atenuar ese riesgo de contagio. Entonces depende, porque si tú estás en un lugar cerrado que tiene todos los protocolos sanitarios disponibles y hay control sobre las personas en su comportamiento y distanciamiento social versus un lugar abierto donde está todo el mundo hacinado, donde no hay ninguna norma sanitaria, ¿dónde está el mayor riesgo de contagio? Evidentemente en ese lugar abierto, porque pese a ser abierto no se respeta ninguna de las normas, entonces depende. Bueno, es compleja la situación, es una discusión, un debate que se ha abierto en los últimos meses, no en las últimas semanas, en los últimos meses, porque después de casi un año de pandemia es muy complejo el tema para el comercio y hay que lograr equilibrar, por supuesto, la salud, que es lo primero, lo primordial, pero también con un justo equilibrio en lo comercial, ¿no? En la economía, porque también es el sustento de muchas familias en el país. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Melero, que es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Que estés bien. Muchas gracias, Humberto. Muy buenos días. Igualmente.